Un saludo beisbolero a todas las personas que nos siguen a través de Con el Bate al Hombro. Como siempre es un placer estar por acá hablando y analizando sobre los últimos acontecimientos en el béisbol. Bueno, me demoré un poco en hacer este análisis, la segunda parte que tengo de estufa caliente de este season a la otra, porque han salido muchas cosas y estaba también esperando a que se reunieran más informaciones para traérsela. Ahora sí tenemos, yo pienso que bastantes informaciones para enmarcar y quiero comenzar lo más rápido posible para que no se me quede ninguna fuera. Voy a comenzar hablando un poquitico sobre los Padres de San Diego, ese contrato que le dieron a Robert Suárez. Y lo cierto es que una hora después que el relevista venezolano rechazara su opción de jugador de 5 millones para la temporada 2023, los Padres y él llegaron a un acuerdo de 5 años y 46 millones de dólares. Ese contrato tiene un opt-out, es decir, puede excluirse del contrato después de la campaña 2025, es decir, en el tercer año del mismo. Es una historia interesante, la de Suárez y los Padres, porque A.J. Preller, el gerente general de los Padres de San Diego, conoce a Suárez desde que lanzaba en México. Hay que decir que Suárez no comenzó desde temprano en el béisbol. Él comenzó a lanzar un poco tarde, con más de 20 años, e incluso trabajó en la construcción en Venezuela, hasta que un amigo lo impulsó a comenzar a entrenar y ganó un contrato en México. Ahí estuvo lanzando con los Zaraperos de Saltillo en la Liga Mexicana, y fue en ese entonces cuando Preller supo de él. Decían que lanzaba muy rápido y ya Preller le había echado el ojo. Incluso trató de firmarlo, pero en ese entonces Suárez, por supuesto, firmó con un equipo de Japón porque le aseguraron más dinero. Y allí pasó entonces 5 temporadas en Japón, algunas de ellas con los Halcones de SoftBank y otras con los Tigres de Hanshin. Lo cierto es que allí tuvo mucho éxito, siguió siendo ese relevista dominante y su último año fue un breakout con Hanshin. Y pues después que salió de Japón, muy pocas personas lo conocían, pero ya Preller le tenía la huella cogida desde México. Ahí llegaron a un acuerdo y entonces que Preller le da la oportunidad. Bueno, respondió realmente con una campaña de lujo. Mírenlo allí, 47 entradas y 2 tercios, una efectividad de 2.27, un por ciento de ponche por cada 9 innings de 11.5, quizás un poquitico elevado. Su por ciento de ponche por cada 9 entradas de 4.0, pero esto es una cosa que puede ir ajustando. Al final no influye tanto en su whip, 1.05, aunque por supuesto que ellos quieren que baje un poquitico esa tasa de boleto. Bueno, señoras y señores, lo cierto es que después de una salida inestable, su primer partido pues fue bastante, la primera actuación que tuvo en Grandes Ligas dejó muchas dudas, pero después fue hermético, lanzó para menos de 2, realmente tremendo. Y lo curioso de todo esto es que Suárez se convierte en el cuarto relevista en la última década que firma un contrato de 5 años. Los otros 3 fueron Kevin Jansen, Aroldis Chapman y Edwin Díaz, es decir, 3 cerradores. Los Frailes ya tienen a su cerrador para la próxima campaña, que es Joe Hader, pero recordemos que Hader llega a la agencia libre después de la campaña que viene, y quizás si Suárez mantiene ese rendimiento, estén pensando en pasar a Suárez a cerrador. Hay que esperar a ver qué sucede en este caso. Y el promedio anual del salario de Suárez de 9.2 es más pequeño, por supuesto, que el de Aroldis, el de Jansen, y mucho más que el de Edwin Díaz. Ahí vean el averaje anual de los contratos de Edwin Díaz de 20.4 millones, el de Aroldis de 17.2 millones, el de Kevin Jansen de 16 y el de Robert Suárez de 9.2, pero aún así le están asegurando varios años y es una gran oportunidad para un lanzador que ha pasado, pues, vamos a decir que bastante trabajo para lograr un sacrificio inmenso. Bueno, señoras y señores, vamos a pasar entonces ahora a hablar un poquitico sobre los Dodgers. Ya se estaba manejando en las últimas horas que Clayton Kershaw regresará al único conjunto que conocen las grandes ligas, a esa franquicia que lo drafteó desde high school, que él ha tenido pues una historia increíble y se ha convertido entre los 3 mejores lanzadores de nuestra generación, junto a Justin Verlander y a Mark Scherzer. Lo cierto es que en los últimos minutos se ha dicho que el contrato de Clayton Kershaw con los Dodgers es por un año más y está alrededor de los 20 millones. Aún no es seguro, pero esto lo han dicho fuentes seguras de la industria, John Heyman, King Rosenthal, y es lo que se está diciendo. Yo realmente no imaginaba el zurdo fuera de los Dodgers, a pesar de una campaña donde las lesiones lo volvieron a golpear, pero fue una campaña excelente.
A pesar de esa lesión, principalmente en su espalda, que lo llevó 2 veces a la lista de lesionados y lo limitó a solamente 22 salidas, fue una campaña tremenda la de Clayton Kershaw y los números están ahí, no mienten. En 126 entradas y un tercio lanzó para 2.28 con balance de 12 y 3. Además, un whip de 0.94, fue 84 veces mejor, o tuvo 84 veces mejor que los lanzadores promedio en efectividad ajustada. Su porcentaje de ponche ya no es el mismo que en otros años, pero sigue siendo muy bueno. Y bueno, ya todo el mundo conoce que es muy difícil que él esté regalando pasaportes. Una milimétrica tasa de bases por bola por cada 9 innings de 1.5. Lo cierto es que Clayton, mientras siga rindiendo de esa manera, va a conseguir trabajo y va a conseguir buenos contratos. Su problema va a ser las lesiones. ¿Cuántas salidas te puede entregar Clayton por año? Pero esas salidas que te puede entregar, de esas 22, la gran mayoría van a ser de calidad. Y su free WAR en el año 2021, su WAR en versión Fangraph de 3.8, pues le proyecta que su rendimiento es digno de 30.5 millones. Claro, los Dodgers no le van a dar semejante salario por un año por las lesiones, pero ya el mismo rendimiento lo merita. Vamos a hacer ahora aquí algo interesante, porque a medida que Clayton perdió velocidad, hizo algunos ajustes en su repertorio, pero sus 3 lanzamientos más utilizados, vamos a revisarlos aquí. Ahí lo tienen: slider, la recta de 4 costuras y la curva fueron golpeados muy poco. Incluso el slider solamente registró un promedio en contra de 200, la recta de 4 costuras de 212 y la curva de 184. Pero vean el slugging también bajito, no permite muchos honrones en un estadio donde se batea bastante honrones. 298 el slider, 329 la recta de 4 costuras y la curva de 237. Y aquí es lo que les quiero presentar. Vean el uso de su slider, que es el lanzamiento que más lanza, como desde la temporada 2019 hacia acá ha ido en aumento y desde el 2020 no ha lanzado menos del 40% del slider. Quizás este año la lanzó más con una media velocidad más baja que nunca en su carrera, pero sigue teniendo buenos resultados. Sigue generando más de un 35% de whiff y esto es muy bueno. Genera todavía swing and miss y un spin bastante decente. Después del 2021, donde quitaron las sustancias para mejorar el rendimiento, casi todo el spin de los lanzadores bajó un poco. Pero ahí está Clayton con un spin decente, a pesar de que no tiene ese slider no tiene un spin action tan fundamental, tan sobre llamatorio, es decir, no un spin action sobre 90%, sino yo pienso que trabaja mucho en su ubicación y ese gran control, y es por eso que no le pegan tampoco tanto. No intenta siempre no colgarlo, trabaja principalmente en la zona baja con ese slider. Bueno, ahí está, yo pienso que la joya de su corona, el slider. Y aquí tenemos lo otro. Clayton Kershaw fue el sexto abridor que utilizó al menos el 30% del slider en su repertorio el año pasado y generó un slugging menor de 300. Miren quién fueron nosotros: Dylan Cease, 209, Justin Steele, el lanzador de los Cachorros, 216, Carlos Rodón, 239, que es agencia libre ahora mismo, Shohei Ohtani, 257, Roansy Contreras, prospecto de los Piratas de Pittsburgh, 259, y después Clayton con 298. Qué calidad de lanzadores hay ahí. Bueno, vamos entonces, después de ver esto de Clayton, vamos a pasar a hablar un poquitico sobre la opción que los Dodgers no ejercieron sobre Justin Turner, la opción del club que tenían sobre Justin Turner de 16 millones, lo cual no asombra, pero porque de cierta manera se veía venir. Y las métricas ofensivas de Turner, vamos a decir que bajaron con respecto a las que traía en campañas anteriores. Aún así, Barbarroja remolcó más de 80 carreras y no estuvo lejos de la media defendiendo, pero las lesiones sí lo afectaron a solamente 128 juegos y yo pienso que los Dodgers ahora, más que en otros años, tienen opciones para cubrir esa posición. Tienen a un prospecto top, que es Miguel Vargas, y también tienen profundidad en ese line, aunque yo pienso que aún van a intentar firmar a Turner por un contrato menor. Este es el line que se proyecta de los Dodgers para la campaña. Vean allí como en tercera base ubican a Miguel Vargas, que ya se tomó su tacita de café en la pasada contienda, el hijo de la leyenda del béisbol cubano, Lázaro Vargas, pues ha sido el mejor bateador de los Dodgers en el Farm System los últimos 2-3 años, y ya es un momento, 23 años, es momento de que le den esa oportunidad. Yo pienso que se van a arriesgar los Dodgers con él, aunque yo vuelvo y repito, si Justin Turner quiere firmar por un acuerdo de menor monto, puede estar regresando.
puede estar regresando. Eso, Vargas también juega de segunda base, tienes más amplitud a la hora de conformar el line, ¿no? Y esto le encanta a Robert, le encanta a Robert. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, señoras y señores, ¿qué jugadores recibieron la oferta calificada? Ellos son, ahí viene la lista: Aaron Judge, Trea Turner, Sander Bogaerts, Jacob deGrom, Smith Swanson, Carlos Rodón, Brandon Nimmo, Wilson Contreras, Chris Bassitt, Anthony Rizzo, Tyler Anderson, Martín Pérez, Jock Peterson. Recibieron la oferta calificada. Espérate, faltaba Nathan Giovanni también. Lo cierto es que casi todas estas ofertas calificadas van a ser rechazadas. Quizás lo que más probabilidades tengan de aceptarla son Tyler Anderson y Martín Pérez, los dos lanzadores zurdos. En el caso de Tyler Anderson, para regresar a los Dodgers y después a la postre firmar una extensión. Y al igual que Martín Pérez, ya los Rangers, en el caso de Martín Pérez, les ofrecieron una extensión de 2 años. Quizá todo parte de aceptar esta oferta calificada y después pues negociar esa oferta de 2 años, o si ya él sabe más o menos el monto como debe ser. Hay que aclarar algo con esto de las ofertas calificadas, y por eso es que lo he escrito aquí, para que lo vean. La oferta calificada es igual para todo el mundo. Este año se estableció en 19,65 millones y se calcula promediando los salarios de los 125 jugadores mejores pagados de la MLB. Si la aceptas, pues te quedas otro año con la franquicia que te la puso. Si no, te conviertes en un agente libre calificado. Solamente un pelotero puede tener una oferta calificada o puede recibir una oferta calificada una vez en su carrera. Ahora, cuando usted se convierte en un agente libre calificado, ya usted puede traer consecuencias, porque el equipo que usted está dejando puede recibir o puede ser recompensado respecto en el equipo donde firme ese agente libre calificado. Y el equipo que firme ese agente libre calificado puede perder selecciones de draft, bono internacional y demás. La compensación específica depende del estado de los equipos, es decir, como pagador de impuestos de lujo y si recibe pago en la participación en los ingresos. Esto está dentro del CBA escrito, cito textualmente. Firmar un jugador que rechaza una oferta calificada de otro equipo requiere que el equipo firmante pierda selecciones de draft o espacio de bonificación por firma internacional. Al igual que la compensación por la pérdida de agentes libres calificados, la naturaleza específica de la confiscación depende del estado de reparto de ingresos y el impuesto sobre el equilibrio competitivo. Ahí se basa todo en si el equipo es un equipo que recibe parte o se beneficia del reparto de ingresos de Grandes Ligas, o si no. Eso tiene que ver mucho con esto, y lo vamos a ver si algún conjunto, si alguno de estos agentes libres calificados, cuando firmen en su momento, vamos a ver qué es lo que pierde cada equipo, aunque eso ya se sabe. Y eso ya se sabe porque hay un grupo de 3 equipos que se organizan por esto. Bueno, vamos a seguir entonces hablando un poquitico sobre algunos trades que se han dado. Ahora voy a hablar sobre Ji-Man Choi. Este trade de Ji-Man Choi por el lanzador derecho Jake Harman entre los Reyes y Piratas. Este es el típico cambio que hacen las organizaciones por razones financieras en esta época del año. Choi no tuvo una temporada ahora, aunque remolcó más de 50 carreras en 113 partidos y fue un bateador sobre el promedio según OPS más, 114. También dio un paso atrás en las métricas defensivas, que es algo importante. Carreras defensivas salvadas -2 y aún por encima del promedio -2. Es decir, fue un defensor negativo. Él normalmente muestra una buena defensa en primera. Pero está en su última campaña de arbitraje salarial y se le proyecta 4.9 millones, es decir, 5 millones. En cambio, los Reyes van a obtener un lanzador que fue reclutado en la 4ª ronda del draft en 2020 y no ha podido cuajar en las ligas menores. Es decir, tiene mucho tiempo de servicio sobre este jugador. Y si bien no ha podido lanzar y deja una efectividad alta de 6.27 en 18 entradas y 2 tercios, nada más en ligas menores, pues ellos van a aprovechar a ver qué le pueden sacar allí, aunque no es el objetivo. Si sale bien, perfecto, no será el primero ni el último que pasa por esta escuelita de picheo y sale bien. O nada, lo que hacen es liberar el espacio salarial. Ellos tienen ahí varias opciones, empezando con Jonathan Aranda, que puede jugar primera, y Andy Díaz, tienen varias formas, y así es como ejecuta esta franquicia de los Reyes. No va a cambiar su modus operandi y así es como encuentran el éxito. Nada que nos sorprenda. Bueno, para ir finalizando, vamos a ir a un trade que tuvo sus cosas complicadas, y fue el trade de Jake Odorizzi, de que pasó de los Bravos de Atlanta a los Rangers de Texas, y Corbin Harler regresa al equipo que lo drafteó. Recordemos que los Bravos habían drafteado a Coley Harler
en 2015. Él fue pick de primera ronda de los Bravos. Y Hadjar desde ese entonces, en el año 2019, fue canjeado por Chris Martin. Los Bravos habían hecho ese canje para mejorar su bullpen. Y en ese momento dice el gerente general Alex Anthopoulos que no querían soltarlo. Lo soltaron. Se fue Hadjar a los Rangers y allí no pudo obtener los mejores resultados. Lo cierto es que Odorizzi llegó a los Bravos en la pasada fecha límite de cambio en ese trader por Will Smith y de cierta manera reforzó la rotación abridora. ¿Qué pasa? Los Bravos pensaron en ese momento que Odorizzi no ejercería su opción de jugador de 6.5 millones. Pero como Odorizzi llegó a los Bravos y los resultados fueron peores, su efectividad subió, sus números subieron, le dio una gran posibilidad de ejercer esa opción de jugador. Además que tenía una escalera mecánica o tenía requisitos en ese contrato que había firmado con los Astros anteriormente, que si en los primeros 2 años él lanzaba 20, 25 y 30 juegos, cada vez que llegara una cifra de esta le subiría 2 millones a su oferta, a su opción de jugador. Y eso pasó típicamente de 6 millones, de 6.5 millones, disculpen, a 12.5 millones. Y fue cuando los Bravos, cuando vieron que ejercieron esa opción, lo intentaron canjear por Big Haller para regresarlo. Es decir, los Bravos van a mandar 10 millones de esos 2.5 millones a los Rangers, se van a ahorrar 2.5, en cambio van a recibir un lanzador que todavía tiene mucho tiempo de servicio, Big Haller, que ya conocen, que pueden explorar, y esto también yo pienso que fue impulsado porque la rotación está completa. Ellos esperan que Mike Soroka, un hombre que tiene una calidad tremenda, el lanzador canadiense, pero esté en esa rotación para el 2023, allí junto a Charlie Morton, a Kyle Gray, a Mike Fried, y bueno, ya ustedes conocen que Soroka ha tenido cierto éxito, Spencer Strider, incluso tienen a Adler, uno de los prospectos que también puede estar compitiendo por un puesto en la rotación, tienen profundidad de sobre en el picheo abridor los Bravos, y esto le permitió ciertamente ahorrarse esos 2.5, soltar a Odorizzi y obtener a un lanzador que, si bien no cuajó en los Rangers en las últimas temporadas, incluso pasó al bullpen y tampoco tuvo buenos resultados, ellos van a trabajar en base a eso. Bueno, señoras y señores, la última noticia para ir cerrando: James Click, el gerente general de los Astros, no regresará para la campaña 2023, luego después que el Jim Crane solamente le ofreciera un contrato por un año. Parece que las cifras no llegaron a un acuerdo, pero más bien que el acuerdo o el monto que se podía establecer para ese año no llegaron a un acuerdo respecto, yo pienso, que a la cantidad de tiempo que quería quedarse Click. Esto no se ve. Esto que nosotros estamos apreciando en la historia quizás no se haya visto, a no ser que el gerente general haya incumplido con algo o se haya comportado de una manera inadecuada, como aquel gerente general de los Yankees por allá en los años 40 y pico, que tiene una historia que después que ganaron empezó a ofender personas en el hotel, una historia bastante interesante que yo les aconsejo que la busquen en un artículo del Athletic de Kim Rosenthal de hace unos días. Pero esto que se ve con Click, un hombre que llegó después del escándalo de los Astros, allá en el 2020, 3 de febrero del 2020, y ayudó de cierta manera a competir a esta organización, la llevó a series mundiales, ganaron una. Si bien la base de este equipo venía de Jay Luno, su gerente general anterior, que fue, vamos a decir que, multado, igual que Ian Hinch, y suspendido, él trató de darle más, reforzó más ese picheo, le dio más profundidad, hizo movimientos muy interesantes. Y si no hubiera sido por Click, señoras y señores, hay que darle su crédito. Esta organización de los Astros quizás no hubiese tenido su segunda serie mundial. Pero ya venía la contradicción filosófica entre gerente general, el presidente del equipo, y este contrato de un año pues molestó a Click de cierta manera, y más que el monto de pienso que le pudo haber ofrecido Crane, Click decidió separarse. Era algo que veía venirse, la prensa también se aprovechó mucho de esto. Normalmente Crane había dicho anteriormente que él iba año a año normalmente con sus ejecutivos, a pesar de darle al principio un contrato de 3 años a él, a Click, pero esto llegó a su final. Realmente vamos a ver qué viene para los Astros. Se habla mucho de que regrese el ex gerente general asistente, que en su momento fue David Stearns, organización, y después tuvo éxitos en los Brewers de Milwaukee, ahí en la oficina siendo el ejecutivo principal de ellos, pero
En los últimos días se anunció que él iba a dejar esa función, aunque iba a seguir ayudando a la organización. En este caso, a Mar Anastasio como gerente general, él lo iba a ayudar en algunos consejos, pero que él quería estar tranquilo, lejos de las operaciones del béisbol. Veremos qué sucede. Veremos qué sucede porque ahora mismo se perfila como el principal ejecutivo de los Astros, aunque los Astros pueden nombrar a un gerente general y después poner de presidente de operaciones a Stearns. Vamos a ver qué sucede con Stearns, vamos a ver qué sucede con estos Astros. Lo cierto es que se quedaron sin gerente general y Jane Crane tiene trabajo por hacer. A ver quién pone, a ver quién cumple con sus expectativas. Y ya Dusty Baker sí fue confirmado hace algunas horas, los vimos en el capítulo pasado, que había regresado a los Astros. Bueno, señoras y señores, vamos a dejarlo hasta acá. Déjenme su comentario, qué les pareció, pues, estos últimos movimientos, Cashman regresando a los Dodgers, también las ofertas calificadas, qué les pareció este movimiento de Glick con los Astros. Déjenme su comentario y también déjenme saber qué rumores le interesa actualizar, qué mezcla por jugadores le interesa saber. Ya mira, Chris Bassitt ahora mismo rechazó la oferta calificada. Esto se va a rechazar mucho, se va a rechazar mucho. Y bueno, vamos a encontrarnos nuevamente en 2 o 3 días cuando vamos a recopilar cierta cantidad de informaciones para seguir analizando sobre los últimos movimientos de esta agencia libre. Saludos, beisboleros mis amigos.